Así que bueno, cerrando ya campañas, mañana a las 8 de la mañana comienza la veda electoral, ya no se puede más difundir mensajes de campaña, no se pueden hacer actos, nada. Vamos a hablar un poco de la economía, señores, qué tema. Y está con nosotros Matías Batista, que habitualmente lo consultamos y charlamos un rato. ¿Cómo andas, Mati? Muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Estuviste mirando la gente haciendo cola para comprar dólares en Santa Fe? Antes de ayer hubo colas largas afuera de las casas de cambio para comprar y pagar el dólar. Es más, hasta conozco algunos empresarios que lo han pagado 77. Tengo el dato de algunos empresarios que pagaban 77 pesos del dólar, la verdad que... Bueno, en el mercado negro, En el mercado negro, por supuesto, pero esto forma un poco parte de las expectativas que están generadas en torno a lo que va a suceder el domingo, está claro, ¿no? A 80 y pico se vendió el dólar futuro de diciembre, ¿no? Sí, y hay una cuestión puntual con el dólar futuro que quiero marcar. Ayer el dólar futuro marcaba el 31 de octubre, o sea, el miércoles de la semana que viene, a 60,50. ¿Quién está vendiendo del otro lado del dólar futuro? El Banco Central. Entonces hay toda una ingeniería del Banco Central desde el 12 de agosto de este año, en donde el Banco Central lo que ha hecho fue tratar de contener de todas las formas posibles al dólar, vendiendo reservas, vendiendo contratos futuros de dólar. ¿Para qué? Para que garantizarle a Mauricio Macri una campaña tranquila, con un dólar estable y demostrando que tiene alguna fortaleza para contener la corrida. En definitiva, ha sido la campaña electoral más cara de la historia argentina, porque si ustedes se acuerdan, yo estuve acá después de la del 12 de agosto. Sí. Y en ese momento nosotros estábamos muy bien parados en relación a cómo estamos parados hoy. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos 66.000 millones de dólares de reserva, hoy tenemos 46.000. Sí, hubo 20.000 fugas. Se fueron 20.000. Sí. Había 33.000 millones de dólares de esas reservas que eran depósitos de los ahorristas en dólares, se retiraron 13.000, estamos cerca de los 20.000. Y los otros 7.000 que componen los 20.000 son los bancos que las últimas 3 semanas... Todos los ahorristas tienen plazos fijos y los tienen en los bancos. Los bancos se dan vuelta, lo colocan en LELIQ. Ya no quieren más las LELIQ, se dieron vuelta y compraron dólares. Y compraron alrededor de 7.500 millones de dólares, que son 400.000 millones de pesos, que es lo que bajó exactamente el volumen del LELIQ. Si todo eso se va al mercado y se va a la calle para traducírselo a la gente... Todos los economistas dicen, bueno, expande la base monetaria. Vamos a hablarlo en términos claros. Es plata que está en la calle presionando sobre los bienes. Y eso se llama, lo que llaman muchos, lo deben ver a Milei, que siempre habla de la caída de la demanda de dinero. ¿Qué significa eso? Que una vez que la gente tiene el peso en la mano, va a hacer cola a las casas de cambio a comprar dólares. Se da vuelta, va rápido a comprar dólares. Entonces, la verdad que la situación es mucho más complicada que la del 12 de agosto porque el stock de reservas es menor, porque la inflación se espiraló. Y porque, bueno, viene un cambio, yo no tengo ninguna duda que viene un cambio de mando a partir del lunes, entonces tenés 50 días en donde va a haber una incertidumbre muy grande porque hay un nuevo presidente que va a ser electo y un presidente saliente que tiene que actuar con la responsabilidad y estar a la altura del caso. Dicho sea de paso, que no lo estuvo el 12 de agosto. Lo charlamos acá de Santiago. Habías venido, yo no me acuerdo si fue un lunes o el martes después de las elecciones, y habíamos hablado de qué había pasado con el dólar y qué había hecho el Banco Central, y qué decisión había tomado el gobierno, por qué se había ido. Fue el dedito acusador de Alberto Fernández en el debate que se planteó. Alguna vez le va a tener que explicar al pueblo argentino qué pasó ese lunes. Dólares, ¿no? Ahora, fíjense que estamos hablando de él, habrás venido el 13 de agosto, sí, más o menos. Más o menos. No estamos muy lejos, estamos a un mes y medio, 2 meses y medio, digo, muy poco. Y el dólar en aquel momento estábamos todos asustados porque estaba en 62, hoy está en 65. Sí, y lo contuvo y cayeron las reservas 20.000 millones de dólares. 20.000 millones, bajó a 57, 59, fue subiendo a poco en estos últimos días otra vez, hoy 65 se está vendiendo. O sea, lo vendió barato el dólar. Lo vendió barato, regaló dólares. Fue muy barata la fuga, ¿no? Fue muy barata la fuga y sigue regalando dólares alegremente. De hecho, ayer se vendieron 500 millones de dólares en el mercado. ¿Cuánto? Se vendieron a 60, ¿cuánto cerró ayer? 60 y pico. Sí. Bueno, y vendió contratos futuros para la semana que viene. ¿Se acuerdan de la famosa causa contrato futuro de Cristina Kirchner? Que vendía dólar futuro y después hicieron una presentación judicial por eso. Bueno, ahora el gobierno está vendiendo y diciéndole al mercado la semana que viene el dólar va a estar a 60. Yo te lo vendo hoy, ¿para qué? Para que no se produzca la devaluación antes de la elección, que es lo que quiere el gobierno de Macri. Yo no sé si la semana que viene el dólar
no sé el número en el cual va a cerrar el dólar ni en el cual va a abrir. Eso no lo puede saber nadie. Lo que sí está claro es que hay mucha presión compradora, que el gobierno la contuvo las últimas 2, 3 o 4 semanas con mucha venta de dólares y que eso tarde o temprano significa una devaluación. Será de 65, será 70, será 75, se verá. En algún momento se va a producir y en el corto, más en el corto que en el largo plazo. Ya el dólar informal en las agencias de bolsa está cotizando 80. Porque el contado con liquidaciones cerró 80. El contado con liquidación es la manera de poder fugar dólares. Exactamente. Es comprar con pesos, compras, tiene hay una jugarreta que es comprar títulos y bonos que después se venden en Estados Unidos y te lo depositan directamente en dólares. Lo compras en pesos y lo vendes en dólares. ¿Es una referencia el contado con liqui para el eventual precio del dólar en los próximos días? Es una referencia, yo diría que está marcando una tendencia alcista, claramente. Y además es una referencia para lo que se viene. Está bien dicho que ese dólar significa cuánto están dispuestos a pagar para fugar un dólar cualquier argentino. Totalmente. Ese es el dólar que está, así como decíamos que hay alguien que lo quiere comprar a 77, 75, es lo que están dispuestos determinados agentes económicos para sacarlo del exterior, pagan ese precio. Lo pagan hasta 80. Pero el contado con liquidación lo que marca es... Puede saltearse el cepo. Sí, por supuesto. Sí, claro. Puedes comprar la cantidad que quieras. Claro. Ahí, entonces te salteas el cepo. Lo que marca básicamente el contado con liquidación es las restricciones que ve el mercado, porque el mercado siempre anticipa todo y ya viene anticipando cuando vos decís hay mucha compra de dólares, porque el mercado viene anticipando que el dólar se va a mover hacia arriba. Y el mercado viene anticipando que va a haber un cepo, yo imagino, mucho más duro. Yo cuando estuve acá dije, el cepo de $10.000, la verdad que no tiene sentido. ¿Cómo vas a poner un cepo? $10.000, bajalo a 1.500 y el 80% de los compradores está comprando por debajo de 1.000. Claro, entonces bajalo a 1.500, establecelo con declaración jurada como hacía el gobierno anterior, pero evidentemente Macri no salió del rol de candidato, quiso garantizarle a la gente una paz mentirosa y garantizarle a la gente 2 meses en los cuales podía comprar dólares la cantidad que quería. Bueno, la semana que viene yo creo que van a endurecer el cepo, que se va a bajar a 2.000, a 1.500, ya se está hablando de eso. Yo estoy convencido que lo que se viene también es un dólar paralelo para turismo, como hubo en algún momento. Yo también creo que se viene eso. Otra cotización, dólar turismo también, dólar tarjeta, dólar turismo. Exactamente, se vienen ese tipo de dólares. Hay un claro desdoblamiento del mercado cambiario y ya ese desdoblamiento vino para quedarse. ¿Por qué? Porque lo que yo les relaté que pasó desde el 12 de agosto hasta ahora, no veo por qué tenga que cambiar desde el lunes hasta el 10 de diciembre. Claro. Yo digo, podemos tener menos problemas o más problemas dependiendo de lo que pase el domingo. ¿En qué sentido? Si el domingo el gobierno nacional acepta, yo hablo en estos términos, y perdónenme, yo entiendo que el periodismo tiene que hablar ecuánimemente y no dar por sentado que ya hay un ganador, pero para mí es un ganador, ya está claro que el lunes va a haber un nuevo presidente por la diferencia matemática que hubo en la elección anterior, que para mí es irreversible. Ecuánimemente es decir eso. Sí, es razonable decir eso, es razonable decir eso. Entonces, lo que yo entiendo es que el domingo a la noche Macri lo que tiene que hacer es ponerse a disposición, no solo él, sino todo el conjunto de legisladores del PRO, poner su tropa política a disposición de la transición y de la gobernabilidad posterior. ¿En qué sentido? En votarle las leyes que Alberto Fernández necesite, en votar todo lo que vaya necesitando para tratar de acomodar el descalabro macroeconómico que tiene la Argentina, que yo digo, Mauricio Macri ha logrado lo que ningún presidente de la historia argentina logró. Por eso digo que para mí, económicamente, y esto es un análisis de datos nada más, es el peor presidente de la historia argentina porque nos deja el peor endeudamiento que generó, superior al que generó la dictadura. Nos deja el proceso de espiralización inflacionario similar al que inició en el 89 Alfonsín. No a los niveles de Alfonsín, pero el que inició. Nos deja el industricidio menemista de punta a punta, porque la verdad que el industricidio ha sido feroz. Nos deja un megacanje, porque por más que le pongan acuerdo con... Claro. Es un megacanje lo que ocurrió con De la Rúa, y nos deja el desdoblamiento cambiario de la última etapa del kirchnerismo, que fue muy lesivo para la economía porque no había dólares de referencia y siempre te tomaban un dólar superior. O sea, dejó lo peor de todo. De cada gobierno, de los últimos 5, todos juntos lo dejó él. Yo te quería preguntar esto. Si en este momento de tanta incertidumbre respecto a el control de cambio y la disparada del dólar,
¿cuán importante es o va a ser el control de precios? Porque, por ejemplo, en Paraná, Entre Ríos produce un jugo muy bueno. Esto no lo voy a nombrar, pero es un jugo conocido nacionalmente. Los que le compran directamente a la fábrica venden ese jugo a 50 pesos el litro. En el súper está 69,90 y en las despensas está 100. Un 40 y un 100% arriba. ¿Cuál es el valor del jugo en realidad? Bueno, es muy interesante lo que vos decís. ¿Por qué? Porque en la medida en que si se produce una devaluación y se producen ajustes Y de... todos ganan, el que lo venda a 50 gana, Todos y ganan. ni hablar el que lo venda a 100. Algunos ganan más y con las devaluaciones algunos se quedan con la parte que el otro pierde, siempre. Pero es muy importante lo que vos decís porque es fundamental volver a poner racionalidad sobre los precios. Gran error de Mauricio Macri fue dolarizar precios, precios de todos los alimentos, están todos dolarizados. Al quitar retenciones, automáticamente dolarizás todos los alimentos. Fundamentalmente toda la cadena láctea, toda la cadena cárnica, toda la cadena de panificados, que son todas derivadas de los granos. Si no son de los granos, son de los animales que se alimentan con los granos. Entonces, vos al dolarizar alimentos, dolarizar combustible en un país que tiene 3.500 de largo y 1.800 de ancho y el principal medio de distribución es el camión, estás generando aumentos de segunda ronda. Y dolarizar tarifas, vos lo que tenés es un combo explosivo. Cada vez que devaluás, los precios se corren rápidamente, igual o por arriba de la inflación. Entonces, la única forma de lograr un cambio es primero desdolarizando tarifas, combustible y alimentos y haciendo un estricto control de precios que hoy yo creo que están dadas las herramientas como para encarar un control de precios como emulando lo que hizo una vez un economista muy famoso en Estados Unidos que es Galbraith, que lo hizo en la década del 40 y pico, hizo un estricto control de precios que le dio un gran resultado a Estados Unidos. Habría que volver sobre eso y utilizar las tecnologías para controlar los precios. Y voy a dar un ejemplo. Sí. Un supermercado del que yo voy, del cual acabo de venir, ese supermercado tiene una aplicación y en esa aplicación vos podés ir recotizando las listas de precios. Una lista del año pasado la recotizás a la fecha de hoy. Esa recotización me da un aumento del 100% a mí. Bueno, entonces los supermercados, si tienen esa aplicación y tienen esa tecnología, ¿por qué no puede tener el gobierno nacional? Porque evidentemente no ha querido. Claro. No ha querido. Yo no me olvido nunca lo que dijo Vidal. El control de precios no es lo nuestro. No es lo nuestro. La liberación del mercado y que los precios fluyan es lo nuestro. De hecho, desarmaron las estructuras de control. Desarmaron. El famoso... No me acuerdo cómo era el plan de precios que tenía el kirchnerismo. Precios cuidados. Ahora precios cuidados, ahora precios, no me acuerdo cómo cambió. Bueno, se componía una canasta enorme de productos que eran precios de referencia en la economía y lo que hacían era anclar el resto de los precios. Claro, entonces, cada devaluación no era tan lesiva. La última, la opción era del cliente, si quiero pagar el kilo de papa 40% más, Totalmente. lo pago, pero sé que la referencia es que está 40% menos. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo se labura eso? ¿Con las cadenas, con las fábricas, con las cadenas productivas? ¿O se labura, digamos, auditando el precio en los supermercados, por ejemplo? Está bien, hay que hacerlo de las dos maneras. Yo creo que en una primera etapa lo que tiene que hacer Alberto Fernández, es más, yo vengo trabajando en una propuesta con un grupo de personas para acercarla. La propuesta tiene que ver con eso. El objetivo es, primera cadena es la productora y segunda cadena las grandes cadenas de comercialización de alimentos. Hay que arrancar por los grandes super e hiper. Como primera etapa. Entonces, si vos tenés un contralor en esos dos eslabones y sabés muy bien con declaraciones juradas de precios cuánto declara cada uno mensualmente el valor de los precios y haces un contralor con el cliente, que puede ser con la carga de los tickets, como se hizo una vez con AFIP, con el IVA y vuelta, vos cargabas los tickets y participabas en sorteos, tenés vinculado en ese triángulo toda la información de los precios, desde la salida de la fábrica, la salida en la góndola y del consumidor del otro lado, y podés establecer límites y controles de precios. En consecuencia, podés llevarlo muy de cerca con la tecnología. Hoy tenés Tienes las herramientas. Tenés las Las herramientas. están a disposición. Hay que trabajarlas. Ahora, esto del IVA, ¿no? Ahora el Gobierno Nacional, después del fallo de la Corte, empezó a cumplir este fallo de la Corte. Retroactivamente le empezó a devolver a 15 provincias hasta el momento parte de lo que había retenido. A la provincia de Santa Fe llegaron unos 600 millones de pesos, más o menos. Digo, esa guita quedó en los supermercados. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, lo habíamos hablado con Rodrigo en el programa, porque cuando yo vine acá todavía no estaba lo del IVA. Fue un gran subsidio a los supermercados. Fue un gran subsidio. Lo dije claramente, va
ese dinero, el IVA se lo va a quedar la cadena de supermercado en el primer aumento. Y después hubo denuncia de cadenas de consumidores, esas que nuclean a los consumidores, diciendo se quedaron con el IVA que nos tenían que dar a nosotros. Y era obvio que iba a pasar. Claro. Pero esto es ABC, digamos. Cuando vos vas a la facultad de Ciencias Económicas, cualquier profesor te dice, cuando quitas impuestos que van sobre el precio de los productos, en contextos inflacionarios, sobre todo, Te lo fuertemente. licúan automáticamente. Te dura un mes. Tengo una pregunta más de análisis social o político, te diría. Hablabas de industricidio. La Unión Industrial de Santa Fe y la FIFE publicaron en el último informe la cuenta de 17 meses seguidos de caída en la industria de la provincia de Santa Fe. Ayer estuvo Dante Sica cerrando la campaña en la Unión Industrial de Santa Fe. ¿Lo hablaste con alguien? ¿No llamó la atención? No. Bueno, la verdad es que yo creo que las cámaras empresarias siempre tienen que recibir a todos, incluso a quienes son funcionarios, incluso a aquellos que han cometido muchos errores. Después probablemente a Dante Sica no le abran la puerta de acá en adelante, nunca más, como pasó con Cavallo, que Cavallo venía a dar cátedras en todas las universidades. Algunos lo siguen trayendo acá. Algunos lo siguen trayendo. No sé si dar cátedra en las universidades. Pero- a comer seguro, verlo. Pero algún instituto lo llama. Sí, es verdad. Pero es muy lo que básico. suele ocurrir con estas organizaciones es que, bueno, muchas veces tienen vínculos con determinados funcionarios y por una cuestión de protocolo terminan cumpliendo, pero la verdad que traer a Dante Sica, que no le ha dado nada a la industria nacional y que le ha quitado todo lo mínimo que podía, porque decir 19 meses de caída, ¿cómo sostenes 19 meses de caída pagando salario todos los meses? Con la tasa de interés al 60, al 70, 80, 90 y la tasa de cambio de cheque ni te cuento. Y la máquina a la mitad pagadas. Y las máquinas con las lonas. Entonces, Tengo una breve porque tengo poco tiempo, seguro. Sí, por favor. Cuando escuchás que Alberto Fernández dice la manera de encender la economía es ponerle plata en el bolsillo a la gente. A la gente que consume y el jubilado, que también consume, obviamente. ¿De dónde saca la plata para ponérsela en el bolsillo? bueno, yo lo que creo es que hay que cambiar la matriz económica. Lo primero que hay que hacer, vos podés poner dinero en el bolsillo de la gente bajando la tasa de interés y sincerando algunos precios, como puede ser el del dólar. Vos decís, bueno, no podemos correr más de atrás al dólar con una tasa de interés del 80%, porque vamos a destruir todas las empresas argentinas. Bueno, establezcamos los controles de precios. Todo no se puede hacer junto, hay que hacerlo de a poco. Si vos dejás que el dólar se vaya, bajás la tasa de interés y ponés dinero en el bolsillo de la gente, lo más probable es que te compre una inflación, una hiperinflación. Claro. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que hay que hacer para mí es primero establecer todos los controles de precios, generar confianza en ese sentido, acordar de alguna u otra manera un acuerdo con la renegociación de la deuda. Eso me parece que es vital. ¿Para qué? Porque la Argentina tiene cadenas de pago constantes que tiene que salvar y para eso necesita volver a pedir prestado, no queda otra. No queda otra que volver a pedir prestado para poder pagar las deudas de corto plazo. Y después, en la segunda etapa del plan, yo digo, tienen que pasar 3 meses de a poquito, empezar a colocar dinero en el bolsillo de la gente, bajando la tasa de interés, rompiendo esos moldes de negocios que generó el macrismo y que la verdad que son negocios para los bancos, nada más para el sector financiero y que a la gente la están destruyendo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando en este momento de tanta inflación colocás dinero en el bolsillo de la gente. Si la demanda de dinero sigue cayendo, si la gente no quiere los pesos, lo más probable es que... Eso vaya a dólar. Vaya a dólar. Si vos ponías a principio de año dinero en el bolsillo de la gente y le permitías comprar la cantidad de dólares que querían, no, que no compren dólares, que veranen acá, Claro. Que consuman acá. que consuman acá, ¿viste? Y en definitiva... Un cepo, cerrar básicamente, achicar el hay cepo. que achicar el cepo, hay que achicar el cepo. Entonces vos decís, bueno, en definitiva puede generar un crecimiento vigoroso de la economía, pero hay que tener mucho cuidado porque la inflación está muy alta, hay que hacerlo con mucha delicadeza y hay que hacer un plan de estabilización 3 meses y después los segundos 3 empezar a colocar dinero en el bolsillo de la gente, que por ahí funciona la economía también. 63.30 el dólar en este momento, el precio del Banco Central. 65 y pico en Santa Fe. Acá, en Santa Fe. Está vendiendo sí. ahora en este momento. Hay algunos bancos ahora que recién me estaba fijando una Arrancó cotización 61, en ¿no? bancos, 64, 64.50, casa de cambio 65, hoy.
Sí, ya hoy está con esa Mañana condición. basta. ¿No te extrañaría un feriado cambiario bancario el lunes, martes? después de la elección? Podría ser, Viernes Hasta que- también. hasta que podría se- ser 2 días de feriado. Viernes también, lunes, por eso lunes, te- martes. Lunes, martes y el lunes, martes empezar las gestiones de transición, Claro. empezar las negociaciones, empezar el acuerdo y cerrar el micrófono a determinados personajes de la política argentina que en la última elección generaron mucho daño. Estoy hablando de dos puntual, Pichetto y Carrió. Pichetto y Carrió que dijeron que habían hecho fraude. El primer caso en la historia que la oposición hace fraude. Sí, sí, el único caso en el No hay mundo. ocasión en el mundo. Pero cerrarle el micrófono a determinadas personas, el único que tiene que hablar es el presidente. Y en su caso el ministro de Economía. Y las negociaciones tienen que ser con el nuevo equipo económico de Alberto Fernández, Y el presidente electo. que también tiene... Sí, exactamente. Y El presidente electo y el nuevo equipo económico que tienen la urgencia ya de empezar a visorar el gabinete los primeros 2 o 3 Claro, días, la claro. primera semana. Mati, gracias por venir. Gracias a ustedes. Esperemos no tener que llamarte la semana que viene. Esperemos que no. Ojalá no te tengamos Será una que buena invitar. semana, sería una buena semana si no Te lo vamos a invitamos. invitar igual. Por más que si es una buena semana también te vamos a invitar.